comprometido en la protección de las mentiras del padre Maciel. Estas dos preguntas, comenzando por la primera, me gustaría dirigirla al panel. No sé quién quiere tomar la primera de ellas. Con mucho gusto, padre. Sí. Sí. Bueno, en ningún momento fue protegido institucionalmente el padre Maciel. Como ya hemos mencionado, muchas de estas acusaciones implican juicios. Ahora, estamos hablando de una persona que era fundador de una comunidad muy fiel a la iglesia, con muchas vocaciones y un movimiento muy grande. Efectivamente, para ellos mismos como para todo el mundo, descubrir esto ha sido desconcertante. Es decir, no estamos hablando de un hombre que estaba en la cárcel, estamos hablando de un hombre que fue muy hábil en llevar una doble vida. Eso, de alguna manera, explica la demora de estas investigaciones y del proceso, en fin. Ahora, una cosa en la cual hay que ser muy enérgicos y que no es un secreto para nadie, porque además este fue otro en algún periódico, creo que francés, o no sé si tú recuerdas de dónde, pero sacó que el Benedicto XVI en su momento también había defendido al padre Maciel. Der Spiegel, un periódico alemán. Cuando eso es absolutamente lo opuesto, tanto así que el padre Lombardi, el director de la sala de prensa del Vaticano, dijo que eso era ridículo. O sea, eso es ridículo, porque si hubo alguien que estuvo al frente de esa investigación y que además, y esto es significativo como dato, a los muy pocos meses de él asumir el pontificado, ya no era cabeza de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Levada, uno de los primeros, pero muy primeros actos que se realizó fue la condena, no del padre Maciel, sino de otro sacerdote, el padre Burresi, que supuestamente era un hombre que tenía estigmas con una fama de santidad y que es otra de esas historias terribles, que efectivamente también tenía casos reales de abuso sexual. Y simplemente como comentario a pie de página, padre, el padre Burresi, una de sus características no solamente es que tenía este olor de santidad y este perfume, no solamente tenía supuestamente las llagas, yo lo conocí y lo vi, sino que además había resucitado su congregación que había perdido vocaciones. Fundó una nueva, en realidad. Y que trajo una cantidad enorme de vocaciones que todavía están. O sea, esas son estas contradicciones extrañas, misteriosas, donde lo bueno se mezcla con lo demoníaco, ¿no? Es un misterio que hay que ser claros y realistas. Hace mucho más difícil la evaluación de uno de estos casos, ¿no? Porque una comunidad floreciente, con vocaciones, jóvenes, gente buenísima, y que resulta, como en el caso del padre Burresi, que el hombre tenía una doble vida y que era un escándalo. Pero a lo que voy con todo este tema para hablar de lo que el cardenal Ratzinger y ahora Benedicto XVI ha hecho y sigue haciendo, es ser sumamente duro y drástico en manejar estos casos. Eso lo sabe cualquiera que ha venido leyendo un poco de los casos, no solo hace 2 meses del New York Times y del Associated Press, sino en general. Él abrió la investigación y apenas elegido sumo pontífice intervino en el caso del padre Burresi e inmediatamente después reabrió el caso del padre Maciel y se procedió a esto que no fue, perdón, y con eso termino, no fue la dimisión del estado clerical, nuevamente seguramente porque el padre Maciel estaba ya en los últimos momentos de su vida, claro. Pero se le invitó, y todo el mundo sabe por qué se le invita, se le pide que se retire a una vida privada de oración y penitencia. ¿Por qué se hace eso? Porque evidentemente había evidencias. Padre, algo que no hemos tocado que sería interesante, aunque sea brevemente, es cómo ha manejado Benedicto XVI el caso de Irlanda. Irlanda, claro. Que eso también se le ha dado alguna noticia, pero la prensa secular eso no lo ha magnificado, porque no les interesa cómo se ha manejado. O lo ha leído mal. O lo han leído como les da la gana, o no le han hecho mucho caso. Sí. A mí algo que me impactó muchísimo de todo este caso de Irlanda fue la valentía y la humildad de Benedicto XVI de públicamente el decir que él como vicario de Cristo se sentía apenado y abochornado por lo que había sucedido. En ningún momento dijo guardemos silencio, sino él públicamente. ¿Qué líder mundial se atreve a reconocer fallas de su institución como lo hizo en este caso de Irlanda Benedicto XVI, Padre Pedro? Así es, y desafortunadamente pues se dijo que el perdón que estaba pidiendo el Papa no era suficiente. Entonces, ¿qué más va a hacer el Papa? En otras palabras, ¿qué se puede hacer en una situación así? De nuevo vemos como el énfasis es tratar de dañar su persona, dañando su prestigio, dañando su dignidad,
pues se daña la iglesia y surgen situaciones como la del hermano que nos dice que ya no tiene confianza en los sacerdotes. Y eso pues es una tristeza enorme, porque entonces si no confiamos en los sacerdotes, ¿en quién vamos a confiar? El mismo Jesucristo, cuando Pedro peca y cuando Pedro pues niega a Jesús 3 veces, Pedro viene donde Jesús y llora, y ¿qué es lo que hace Jesús? Lo levanta y reintegra en Pedro la vocación que le ha dado de ser vicario del mismo Jesús, es decir, de ser el primer papa. Entonces, si nosotros decimos, bueno, ya no podemos confiar en los sacerdotes porque hay algunos que han cometido errores gravísimos, pero también tenemos que estar conscientes, hermanos, que aún el más vil de los pecadores puede arrepentirse. Claro, ha hecho desastres, pero puede arrepentirse y tiene la gracia de Dios para comenzar una vida nueva, si así lo quiere, ¿verdad? Y es interesante un último comentario, Alejandro, que en estos días no católicos han salido mostrando solidaridad al Papa. Sí, estos escritos que hemos encontrado de hermanos judíos, por ejemplo, lo que dijo hace unos cuantos meses el primer ministro de Inglaterra, que dijo, el faro de verdad que en este momento hay es la Iglesia Católica. Cuando quieran escuchar la verdad, vean hacia la Iglesia Católica, un converso a la Iglesia Católica. Como otros hermanos que no están directamente, en este caso el día, pero involucrados, han salido en solidaridad. Y vuelvo y insisto, nosotros los demás, otra vez, nos dejamos ir por la corriente y estamos calladitos, dejándonos tragar el veneno. Es tiempo de ser solidarios con la Iglesia y con el Santo Padre. Sí, me parece a mí importante comprender lo siguiente respecto del caso del Padre Maciel y de otros. Obviamente, los casos más trágicos son los de las víctimas. Las víctimas existen. Claro que Estas víctimas han sido heridas espantosamente. Y no son juicios multimillonarios donde los abogados se meten a los bolsillos el 60 o 70% de los acuerdos de compensación económica, sino la recuperación de la esperanza pastoral otra vez en la Iglesia. Y eso es lo más difícil, y es por quienes el Papa insistentemente reza. Y todos los que estamos acá tenemos el corazón destrozado de saber que hermanos, que de niños o de jóvenes o mujeres pusieron su confianza en alguien que actuaba in persona Christi, hayan sido traicionadas, estaban buscando a Dios y se encontraron con el demonio. Eso hiere profundamente a la Iglesia, y la Iglesia no se esconde en el hecho de que existan políticas firmes al interior de la Iglesia que la prensa internacional ignora. No se esconde en el hecho de que los sacerdotes católicos sean de entre las instituciones el número más bajo de personas que cometen abusos de pedofilia. No se esconde en que otras instituciones más grandes y más importantes no hagan nada respecto de la pedofilia, porque cada uno de estos casos es demasiado. Y tanto el Papa Juan Pablo II como el Papa Benedicto XVI han dicho que para las personas, sacerdotes, religiosos, religiosas o colaboradores laicos que abusan de menores, no hay sitio para ellos en la Iglesia. Eso me parece importante señalarlo. Y simplemente para completar el caso del Padre Maciel, existen muchas teorías de conspiración diciendo por qué durante tantos años él pudo mantener esta doble vida y el Vaticano lo apoyó. El Vaticano apoyó a una congregación específica, que es los Legionarios de Cristo, que han hecho un trabajo magnífico y han tenido numerosas vocaciones. El problema de la doble vida del Padre Maciel es que fue capaz de engañar absolutamente a todas las personas. ¿Y cómo no iba a engañar al Vaticano, con quien no tenía una relación directa, sino formal? Han salido recientemente dos mujeres que han sido supuestamente, bueno, mujeres, no esposas, porque no contrajeron matrimonio, con las cuales Maciel tuvo hijos simultáneamente. Cuando a una de estas mujeres que la acompañó en su vida 18 años le preguntaron, ¿y nunca sospechaste nada? Y él dijo, no, yo nunca sospeché nada. Él me decía que trabajaba para la CIA o que trabajaba para una oficina de investigaciones y por eso viajaba tanto. A la otra mujer se le preguntó y tampoco sabía. Es decir, si estamos hablando de personas con las cuales él procreó hijos,
que no tenían la menor idea, miembros de la Legión que lo conocieron y no tenían la menor idea, ¿cómo se puede pretender que el Vaticano haya tenido ideas al respecto? Han habido personas que denunciaron, han habido personas que cuando lo denunciaron a tiempo no se les creyó, es cierto, y a esas personas la Legión y la Santa Madre Iglesia les ha pedido perdón, y esa es la razón por la cual, además, como medida concreta, la Santa Sede comenzó una visita apostólica con 5 visitadores apostólicos de obispos